Bienvenidos a nuestro programa Reflexiones con el pastor Andy Zamora. El día de hoy quisiera hacer una pequeña reflexión acerca de la importancia de lo que es la unidad en la iglesia. Creo que el misterio del poder radica en la unidad. Por eso usted ve que al principio la iglesia era una iglesia poderosísima, pero era una iglesia poderosa porque estaba unida. Si nosotros revisamos el libro de los Hechos y leemos realmente lo que era la iglesia del principio, dicho sea de paso, a mí no me gusta decirle la iglesia primitiva, ¿verdad? Porque creo que más que primitiva era una iglesia que nos sirvió de modelo a todos nosotros, ¿verdad? En el capítulo 2 del libro de Hechos, podemos leer ese récord que quedó ahí en el verso 41. Dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, dice, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Me llama la atención que dice a la comunión, a la unión de la comunidad, comunión, común unión. Una comunidad cristiana unida, una comunidad de creyentes unida, una comunidad de fe unida. Y dice también aquí, en el verso 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes, dice unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos, los que iban siendo salvos. Hasta el crecimiento viene por eso. Usted puede analizar que está diciendo, verso 44, estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Dice que vendían sus propiedades, dice que no había egoísmo, porque vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían. Eso lo que quiere decir es que había una unidad sincera y de todo corazón. Por eso esta era una iglesia poderosísima. Esta era una iglesia de señales, prodigios y milagros, porque la gloria de Dios estaba con ellos. ¿Por qué se lo digo? Se lo digo porque en el capítulo 17 de Juan, el Señor Jesús nos está enseñando que la gloria tiene que ver con la unidad. Capítulo 17, quiero que lo leamos. Dice el verso 22, la gloria que me diste les he dado para que sean uno. Por eso, no nos dejemos engañar por la sobrenaturalidad meramente, por la certeza de la profecía, por el carisma de la predicación. Si no hay unidad, no hay gloria de Dios. Habrá otra cosa, pero aquí dice que la gloria de Dios viene por la unidad. Le vuelvo a leer. Aquí dice, quiero comenzar desde el verso 20 para agarrar el contexto. Dice, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Es que eso es lo que se logra con la unidad, la unión con el Padre. Dice, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Eso es la unidad. El secreto del poder es la unidad. Y sigue diciendo aquí, dice,
Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa gloria va a descender donde hay unidad. Pero esto es muy difícil hablarlo el día de hoy. Es un concepto que la iglesia del día de hoy no lo comprende por alguna razón. Si usted ve el secreto del enemigo, según dice Mateo capítulo 12, verso 25 al 26, le doy la cita para que la busque. El Señor Jesús está expulsando un demonio. Entonces los discípulos lo critican y dicen que lo está echando por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces el Señor empieza a decir, eso no es cierto, no es verdad, porque Satanás no puede estar en contra de Satanás, porque reino dividido no puede subsistir. Es como, apliquémoslo, iglesia dividida no puede subsistir. Familia dividida no puede subsistir. Sociedad dividida no puede prevalecer. La división. El éxito satánico ha sido lograr la división en la iglesia. Apartarnos de este concepto de unidad que nos lleva a que yo esté unido con mis hermanos, y al estar unido con mis hermanos estoy unido con Cristo, y al estar unido con Cristo estoy unido con el Padre. Y ahí es donde la iglesia se vuelve poderosa. Esto es tremendo porque hoy podemos ver ministerio contra ministerio. Qué tristeza es ver YouTube. Hay unos que tienen canales exclusivos, disfrazados de celo santo. Lo que son es un instrumento satánico para dividir la iglesia. No creo que ellos lo saben. Me imagino que ellos, igual que Caifás, igual que Anás, igual que los sacerdotes de aquel tiempo de Jesús, igual que los escribas y los fariseos, creen que le están haciendo un favor a Dios y están dividiendo la iglesia. Mire, canales dedicados a la división, canales de YouTube dedicados a criticar a quienes no piensan como ellos, a quienes no son como ellos, ministerio contra ministerio. Yo no sé si ustedes han oído hablar alguna vez de la Catedral de Cristal. Aquí la tenemos bien cerquita. Siempre que voy para el templo donde nos reunimos, paso por la Catedral de Cristal y me quedo viéndola. Un día, hace poquito, hace un par de días que pasé, vi que estaba un gran rótulo en la Catedral de Cristal. Estaba promoviendo a la Virgen María. La historia de la Catedral de Cristal fue que la persona que dirigió o que tuvo la visión de levantar la Catedral de Cristal era un señor evangélico, un hermano evangélico, Robert Schuller. Robert Schuller fue el que hizo la Catedral de Cristal. Era un hombre de Dios, por supuesto. Está con el Señor en este momento. Cuando él murió, la Catedral de Cristal era evangélica. Lo que pasa es que sus dos hijos se pelearon. Vino una división entre los hijos de Robert Schuller. Y uno se agarró contra el otro, la muchacha contra su hermano y el hermano contra la hermana. ¿Y qué fue lo que sucedió? La división. Reino dividido no puede subsistir. Perdieron la Catedral de Cristal. Y ahora la Catedral de Cristal es una catedral de la Virgen María. En eso paran las divisiones. Pero parece como que hay una ceguera en la iglesia, como que no lo entendemos. Cuando yo vine hace tantos años, allá en el 86 llegué yo aquí a Estados Unidos, creo que por el 87, 88, sucedió un gran escándalo en la iglesia evangélica. Fue la caída de Jimmy Swaggart. Parece que Jimmy Swaggart, en alguna manera, en sus predicaciones, le tiraba a un ministerio. Parece que le tiraba indirectas a un ministro que era muy famoso, no voy a decir su nombre, pero era muy famoso. Este ministro lo que hizo fue, para defenderse, contrató detectives y mandó a vigilar a Jimmy Swaggart y lo agarraron en una situación de inmoralidad a Jimmy Swaggart. Y para ese tiempo él pidió perdón públicamente, lloró, salió en Time Magazine, del magazine salió la primera plana, salió en todos los noticieros. Es que el mundo se encarga de avergonzar a los líderes de la iglesia cuando caen.
hacen leña del árbol caído. Y todo el mundo se le vino encima a Jimmy Swaggart. La misma iglesia se le vino encima, todos empezaron a criticar a Jimmy Swaggart por la caída que tuvo. Ustedes se han de acordar de eso, ¿verdad? Y se le preguntaba a todas las personas. Yo veía en aquel tiempo a Larry King, el show de Larry King, y ahí invitaban a pastores y les preguntaba sobre Jimmy Swaggart, y ahí todo el mundo se descalabraba hablando mal de Jimmy Swaggart. Pero me llamó la atención algo. Me llamó la atención un evangelista que se llama Billy Graham. Le preguntaron los periodistas, ¿qué piensas de Jimmy Swaggart? Y Billy Graham dijo, no, Jimmy Swaggart es un santo de Dios, es un hombre apartado de Dios, es un siervo de Dios. Y no veo con agrado que la iglesia haga leña del árbol caído. ¡Wow! Yo me quedé sorprendido. Un hombre con aquella madurez de entender la humanidad, de entender que por encima de que somos escogidos por Dios, santificados a pesar de todo, el que no pierde la fe en Cristo Jesús, tenga esa misericordia, tenga esa compasión, tenga el entendimiento de que en lugar de hacer una división, hay que unir la iglesia. Ese es un concepto muy difícil para la iglesia de hoy. Una iglesia dividida, una iglesia donde podemos ver profeta contra profeta, profetas contra profetas profetizando. Si son verdaderos profetas y si realmente les habla Dios, ¿por qué hacen división? ¿Por qué andan hablando mal de los demás ministerios? ¿No sabía el Señor Jesús que Judas estaba en la mesa? ¿Y por qué no lo echó? ¿Por qué no lo corrió? ¿Por qué nosotros queremos ser mejores que Jesús? No, lo que pasa es que Satanás utiliza ese concepto arcaico de lo que es el celo santo para dividir la iglesia. En aras del celo santo, en aras de la sana doctrina, estamos macheteando la iglesia, estamos destruyendo la iglesia, estamos siendo los agentes diabólicos de división en la iglesia. Por eso es que vienen las rebeliones contra el pastor, contra el apóstol, contra el liderazgo de la iglesia. Y el tremendo problema es que una iglesia dividida no puede subsistir. Esas palabras salieron de la boca del Señor Jesús cuando dice, reino dividido no puede subsistir. Por eso es que la última enseñanza que Él dejó fue la de la Santa Cena. La Santa Cena, la mesa del Señor, la comunión, el estar juntos comiendo el mismo pan, comiendo la misma doctrina. Y ahí había uno que no pensaba como todos los demás. Pero Jesús no lo echó fuera, no lo odió, no tuvo rencor. El día de hoy es bueno ver en la iglesia hermano contra hermana, hermanos murmurando contra la otra hermana, como que Dios los puso de jueces, hermanos dividiendo iglesias, hermanos que si realmente tuvieran el Espíritu Santo les diría lo que dijo el hermano pastor que me merece mi respeto, Billy Graham. No es tiempo de dividir la iglesia, no es tiempo de estar macheteando el cuerpo de Cristo, escupiendo el cuerpo de Cristo. Y el enemigo le va a poner ideas, con razón o sin razón, con pruebas o sin pruebas. Lo que estamos haciendo es una división en la iglesia. Y una iglesia dividida no puede participar de la gloria de Dios. Por eso quiero decirle a usted, hermano que me está viendo, hermano de la obra de Orange, o hermano que está con iglesias que están adheridas a nuestro ministerio, no se divida en contra de su pastor. Evite las murmuraciones. Deje de andar repitiendo lo que usted no sabe, lo que usted no entiende. Porque todo eso lo que hace es provocar una división en el cuerpo de Cristo. Todos somos seres humanos, de una forma u otra, nadie es perfecto. Y lo que tenemos que hacer es entender que el dueño de la mies es el Señor, el dueño de la obra es el Señor, y Él es el que está encargado de poner y de quitar.
creo que lo más importante es mantener la comunión, como en la iglesia del principio. Por eso quedó escrito ahí en el libro de los Hechos. La iglesia del principio debe ser el modelo que nosotros debemos seguir. Era una iglesia unida, era una iglesia que estaba tan llena de la gloria del Señor que no había murmuración de uno contra el otro. Era tan llena del Espíritu de Dios. Ese sí estaban verdaderamente con el Espíritu Santo de Dios. Por eso comían con alegría de corazón. Por eso tenían esa comunión tan extraordinaria y ahí estaba la gloria del Señor. Si usted quiere ser partícipe de una gloria de Dios, de una iglesia poderosa, de una iglesia que carga la gloria postrera, usted no sea agente de división. No murmure, no promueva rebeliones contra el liderazgo que Dios puso. Usted tiene que entender que si realmente el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, nos va a llevar a la unidad de la iglesia, al perdón, a la compasión, al amor de Dios. Amaos los unos a los otros. En eso sabrán todos los demás que ustedes son los discípulos de Jesús, si se aman los unos a los otros. Por eso, paremos las murmuraciones, paremos las divisiones, no tomemos parte en cosas que dividen a la iglesia, porque la gloria postrera va a ser mayor que la primera, pero esa gloria postrera tiene que encontrar una iglesia unida, una iglesia en comunión, una iglesia con gozo, una iglesia que da en vez de querer recibir, una iglesia que se da en vez de arrebatar. Si queremos participar de la gloria postrera, tenemos que ser una iglesia unida. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá, ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán, te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento.
ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, adórale.